Bueno, shalom, shalom. Vamos a continuar con lo que estamos leyendo y hablando sobre el concepto del exilio de Ismael. Y en los días finales, cuando los malvados entre el pueblo será removido o eliminado. Habíamos dicho que en las palabras escritas por el Gaón, que muchos serán removidos entre lo que es la parte impura. Como dice, el Hijo de David no vendrá hasta que el espíritu de arrogancia desaparece entre Israel. Eso se encuentra en Eben Shleima del Vilna Gaon, el capítulo 11, verso 6. Es como la paja y lo que es el trigo, es decir, la cizaña, son Ismael y son Isaú, y el exilio de Ismael habríamos de pasar hasta los finales de los días, al final del exilio de Edom. Es decir, ahí es donde va a comenzar a surgir Ismael por un tiempo. Y como vamos a ver en otro video, el reino de Ismael se considera, según algunas opiniones, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Ahora, cuando veamos por más de 2000 años que ya hemos pasado el reino de Isaú, y ya el reino de Isaú se está debilitando, así también entonces surgirá lo que es esta multitud mixta que habíamos hablado en el video anterior, que se apegará al pueblo judío, y esto será removido también, distinguido, y muchos de ellos cuya esencia es del pueblo se apegará y se purificará. El Gaón había explicado, así como es imposible separar lo que es el trigo de la flor hasta que haya una buena cosecha de la tierra, es imposible separar la multitud mixta de lo que es las dificultades del exilio. En otras palabras, que la multitud mixta será atado o bien amarrado a la esencia de Israel, y Israel aprenderá de su conducta. Por esta razón el exilio será muy difícil y muy larga. A una etapa más hacia el final, el exilio traerá al resultado la separación entre Israel y la multitud mixta. La multitud mixta rechazará el exilio y no podrá mantener la prueba del exilio, dejando la nación de Israel, es decir, reasimilándose a la nación de Israel. Por un tiempo largo, la separación entre ellos y la nación de Israel vendrá a lograrse. Muy bien. De otro modo, vamos a movernos ahora a otro punto, que es el plan de separar lo que es lo malo de lo bueno. Y esto va a ser el comienzo a perfeccionar el mundo para el reino de Dios. Y esto habla también lo que es la removación de lo que es, se puede decir, el trigo de la cizaña. Como dice en Amós capítulo 9, verso 9 al 11, y aquí que enviaré un mandato, y estremecerá toda la casa de Israel entre las naciones como uno que estremece lo que es uno que pasa por lo que es el trigo. La espada y todos los pecadores de mi pueblo morirán. Aquellos que dicen que el mal no me acercará o vendrá hacia nosotros. En ese día caerá, se levantará lo que es la casa caída de David, y reedificaré lo reedificaré como los días del antaño. Amós capítulo 9, verso 9 al 11. Claramente, al finalizar el tiempo del Erev Rav, lo que es esta multitud, que Dios va a juzgar primeramente su casa y hacer la distinción entre lo bueno y lo malo dentro de la casa de Israel, va a ser ahí que durante ese periodo se va a levantar la casa caída del rey de David, algo en la cual muchas personas no comprenden. Y esto es muy importante de entender a aquellos que van a ver el próximo video que tengo que hacer, para que puedan comprender lo que es la profecía o las palabras de Daniel en referente a la época en la cual vivió muchos falsos mesías que se levantaron, muchos pregoneros que sabían
de este mensaje de Daniel, en la cual no habría de venir Mesías durante esa época. Como habíamos visto en unos videos anteriores, muchos de nuestros sabios cometieron un error en cuanto de pensar que el Mesías habría de venir durante su tiempo. Y eso era para poner a prueba en el corazón de ellos, para ver si iban a amar a Dios con todo su corazón o seguir los falsos alargos. Y como leemos en la historia, muchos siguieron los falsos alargos. Es interesante notar, que lo voy a repetir de nuevo en el próximo video, que aún el mismo Jesús de los cristianos llegó a comprender este concepto, que de verdad el Mesías prometido, el que se llama el Hijo del Hombre, el Ben Enosh, que habla capítulo 7 de Daniel, no habría de ocurrir hasta que después que ocurriera lo que es la desolación que causa destrucción, o la destrucción que causa desolación, que habló Daniel. Es decir, que el último revelación del verdadero Mesías habría de ocurrir no durante el tiempo del primer siglo, y ni tampoco inmediatamente después, sino habría de acontecer una sola vez en el tiempo, en el periodo donde habría de regir lo que es la multitud mezclada, y ante o durante el periodo de Gog y Magog. Es en ese momento que surge el Mesías y levanta la casa de David y se presenta, y es por apoderación y poderío del Eterno que logra sus objetivos. Y es esto lo que vamos a ver. Vamos a ver en el próximo video esto sobre el libro de Daniel, el capítulo 7. Pero vamos a ver ahora esto que nos dice acerca de el fin de los malhechores entre el pueblo de Israel. El Vilna Gaón escribe sobre esto de aquí, que persuadiré y la tomaré en el desierto, como dice en Oseas capítulo 2, versos 16. Y aquí todos los malvados de Israel se levantará durante los 3 días una oscuridad profundo, será tan oscuro. Ellos sufrirán gran aflicción, dice el Vilna Gaón en Shlema 11.5. Va a ser parecido a lo que pasó en Egipto. Cayó sobre ellos una oscuridad intensa. Entre las etapas de los días finales, dice el Gaón, que habrá 3 días de intensa oscuridad en la cual el malvado de Israel se traería a contabilidad. Solo después de llevar la sentencia a cada uno de los malvados entre el pueblo de Israel, vendrá la redención a lograrse. Y como dice el verso, en ese día levantaré lo que es el tabernáculo caído de David. Este principio, el principio de aquí es que la venganza en contra del malvado traerá la redención. También aparecen las palabras del profeta Malaquías, que dice aquí que los días vienen como un fuego, como el de un horno, que el malvado y todos los malhechores será como la paja cuando viene el sol y lo echa a fuego, dice el Eterno de las legiones. Y no dejará ni raíz ni gajo, pero todos aquellos que temen mi nombre brillarán como el sol de caridad, y sanación habrá en sus alas. Y ustedes saldrán y florecerán como vacas gordas, y pisoteará lo que es el malvado, porque ellos serán de cenizas debajo de vuestros pies. Aquí es interesante, habla de cenizas, habla de lo que es contrario a lo que es el programa de sepultura. Es por eso que el judío nunca quema su cuerpo, aunque fue algo en contra de su voluntad. Leemos que lo que pasó en el holocausto es que lo echaron al fuego, a los hornos de fuego, y sus cuerpos se convirtieron en ceniza. Pero aquí dice algo totalmente diferente. Dice claramente que los justos, los creyentes que siguen la Torá, pisotearán al malvado, y ellos serán como cenizas debajo de vuestros pies en el día que yo lo haré. Así dice el Eterno, vuestro Dios de las legiones. He aquí que envío para ustedes Eliyahu el profeta ante el gran y sombroso día del Eterno.
Malaquías capítulo 3, versos 19 al 23. Claramente, aún antes que venga el Mesías, el profeta Elías ha de venir. Algo que no ocurrió en el primer siglo. Aún aquellos que llegan a pensar que el supuesto Juan el Bautista era el Eliahu, vamos a ver aún en vuestra Biblia cristiana que él mismo niega que él era el profeta Eliahu. Algo que llega a contradecir las palabras de Jesús. Es decir, claramente el Juan el Bautista no era el Eliahu para eso. Además, eso nos llega a entender algo muy claro. Que el pueblo creía, aquellos que seguían a Juan el Bautista, creían que él era la reencarnación del profeta Elías. Algo la cual, según, si lo vamos a leer, esperamos al Elías, el profeta, no una reencarnación. Eso yo lo puedo mostrar a aquellos que me preguntan dónde se encuentran en el pasaje de la Biblia cristiana. Claramente, Juan el Bautista no era el profeta Eliahu y Jesús no era el Ben Enosh de su época. Que eso claramente lo descalifica como el Mesías o en un momento no apropiado para la revelación del Mesías. Porque como hemos visto en unos otros videos, aún el mismo Jesús supo y sabía que el Ben Enosh, el Hijo del Hombre, había de venir y siempre hablaba en la tercera persona, no como si fuera su persona que él se refería. Claramente una indicación que él no era ni esperaba ser el Mesías. Pero eso podemos argumentarlo en otros videos o aún en conversaciones en personal para demostrarle que realmente los manuscritos de la Biblia cristiana demuestran totalmente lo opuesto a la polémica que se ha desatado entre el mundo cristiano. Bueno, después el Eterno tomaría sentencia sobre el malvado y los pecadores. Después del juicio de la multitud mixta, el Mesías será revelado, así como entendemos a través del profeta Amos, en la cual las palabras de los pecadores, mi pueblo morirá, y aquellos que dicen que el malvado no se acercará o vendrá sobre nosotros. Que en ese día yo me pondré de pie y la casa caída de David se levantará como el día de antaño. Claramente cuando se refiere al día de antaño, estamos hablando de un concepto de un rey, una monarquía, no una democracia, no un socialismo, no un comunismo, sino una monarquía. Al momento Israel no está dentro del concepto de una monarquía, ni siquiera como los reyes de España, que tienen su parlamento. No, está trabajando en una función más a las naciones como una democracia. ¿Qué es lo que significa sobre ese día? Ese día que el Santísimo, bendito sea, llevará a cabo el juicio en el mundo y le pagará al malvado según sus obras. Y la congregación de Israel no tendrá existencia duradera mientras que el malvado de Israel continúe existiendo en el mundo. Como está escrito este verso, por la espada todos los pecadores de mi pueblo morirá, cuyos que dicen en la maldad o el malvado no nos acercará ni nos vendrá sobre nosotros. ¿Qué está escrito? Sobre este día me pondré de pie y la tienda o el Sucot caído de David lo levantaré. En resumen, no hay existencia duradera para el pueblo judío mientras que el malvado existe entre ellos. La redención solamente vendrá para ejecutar la sentencia que merece. Es nuestra tradición citada en el Talmud que la frase que la sentencia contra el malvado será llevada a cabo tiene dos olas de inmigración del judío a la tierra de Israel. Una vez que el exilio será reunido en el juicio comenzará contra el malvado y de esta forma traerá de nuevo su mano sobre ella para refinarlo como si fuera algo puro, como oro, como habíamos leído en Isaías capítulo 1, versos 25-26. Y dice, y que restauraré vuestros jueces como el antaño, Megilá 17b. Claramente el propósito de que Israel tenga su estado es con un fin de restaurarlo a la gloria anterior,
todavía no está ahí, ni tampoco piensan por un momento que el presente estado de Israel es el estado restaurado. No lo es. Hay un proceso de purificación, de limpiar la casa y el gobierno y el sistema estando todavía en la tierra de Israel. Rashi escribe sobre esto de su comentario en Shemonot Esre, que una vez que el exilio ha sido reunido, el juicio comenzará a ser llevado a cabo a los malvados antes que pueden habitar en Jerusalén y reedificar el templo, porque removerá toda la impureza y por lo tanto restauraré vuestros jueces antes de ti y vuestros consejeros previos. Así en el pasado, Sión será redimido a través de justicia, Sedaká, y sus penitentes con caridad. Es por esto la bendición de justicia y el regreso de los exilios están conectados el uno a los otros. ¿Quiénes son estos malvados que Rashi explica? No, que ellos son los que no creen en la religión de Moisés que vino de Dios. Estos son los incrédulos del pueblo judío. Los ateos son los agnósticos, son los judíos incrédulos de su propia fe hebrea. Con el fin que la bendición del Shemonot Esre fue instituido por los hombres de la gran asamblea, con el fin que los eventos hablarían de lo que habría de ocurrir. La gran reunión o del exilio sería primero y después será la perfección de la justicia implementada. Después de estos dos pasos, la reedificación de Jerusalén se seguirá. El Rambam escribe, es posible que habrá dos lo que es reuniones del exilio. Si es así, entonces habrá pastores sobre pastores de todas las naciones que serán identificados, que van a poder identificar los malvados que significa Israel. Y es de aquí que se va a derretir como lo que es la plata es derretido en el horno. Y así fue lo que ocurrió en Egipto. Esto según el Ramban Nachmanides, en su volumen número 2 de los escritos del Rambam, la página 516. En resumen, lo que vamos a ver acá es que el juicio va a venir en contra de los malvados que llevará a cabo inmediatamente después de la primera reunión de todos los exiliados y comenzará entonces el juicio sobre la casa de Israel. Que eso nos llega y nos presenta el propósito de las guerras de Gog y Magog como un medio para atraer a la conciencia de todo el mundo de Dios entre las naciones. Dios no ha terminado su proceso con el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel están aquellos que están mezclados. Y Dios lo va a separar. Entre ellos los que son conectados y creen en lo que es la fe de Dios y el Dios de Israel. Y aquellos que no, que lo niegan, que están simplemente fingiendo ser y no lo son. En la próxima vamos a ver un poquito el capítulo 7 de Daniel, que indica el Ben Enosh y por qué el Ben Enosh comienza a ocurrir ya a la finalización de lo que es este proceso y durante la guerra de Gog y Magog. Entonces veremos más adelante.